El Tribunal del Pueblo, un programa de la firma de abogados Abraham Bassi y Asociados. Estamos localizados en Aventura, Florida, con el teléfono 305-960-1165 y para asuntos, inquietudes con este servidor, al 786-286-8758. Les recordamos a los oyentes que en la oficina solamente trabajamos por citas previas. El Tribunal del Pueblo, transmitido a través de la emisora radial 305, misradio.com, un nuevo concepto de transmisión radial y visual. Señores, como es costumbre, le damos las gracias a Dios por darnos la oportunidad de ser útil a muchos de ustedes y por darnos la sabiduría, la inteligencia para lidiar con estos casos de inmigración a través de varias décadas. Antes de iniciar, obviamente, siempre iniciamos, valga la redundancia, con un pensamiento. En este caso, vamos a iniciar diciendo que la ley es dura, pero es la ley. El tema de hoy que vamos a hablar será: Trump firmó primera ley que facilitará deportaciones masivas. Escucháis bien, fijaos. Antes de entrar en detalles, le quiero informar a los oyentes que tuvimos un receso de un par de meses haciendo estos programas porque queríamos de manera voluntaria que se diera la realidad de los pronósticos que nosotros estábamos hablando en programas previos. De manera que en la medida en que vamos hablando se van a dar cuenta de lo que le estamos diciendo. Bueno, pues ya es una realidad. El presidente Trump firmó la primera ley que facilitará las deportaciones masivas. Y entrando en detalles, fijaos bien, dicen que una manzana podrida destruye miles si no son separadas a tiempo. Se podrán dar cuenta en la medida en que vamos desarrollando el por qué decimos estas cosas, y así ustedes también van llegando a conclusiones y asimilando los comentarios. De hecho, le informamos y advertimos que las opiniones y comentarios expresados en este programa son precisamente comentarios. No representan una opinión legal. Le invitamos siempre a que busquen consultas con sus oficinas de abogados preferidas al respecto, porque estas son cosas muy serias. Pues entrando en detalle, según estadística, fijaos, en los Estados Unidos, esto fue hasta el año 2022, hay más o menos 11 millones y un poquito más de personas indocumentadas viviendo en los Estados Unidos. Y según esos números, un 79% de esas personas viven aquí por lo menos, yo diría, 15 años. Incluso muchos tienen casas propias y familias, obviamente, acá en los Estados Unidos. Durante los años 80, muchos recordarán cantidades de indocumentados lograron obtener la tarjeta de residencia a través
de amnistía, que precisamente fue un gobierno republicano que lo hizo, el presidente Reagan. Eran lo que nosotros decimos una clase trabajadora. Venían acá a este país a luchar y a trabajar. Evidentemente que si vemos las estadísticas, las cosas que han ido sucediendo, de repente, después del año 2020, por ahí aproximadamente, cambió. Ya hay algo que cambió totalmente. Era la era de Biden, presidente Biden. Para mí uno de los peores. Pero eso es tema para otra ocasión. A Biden, recuerden que abrió frontera. Una locura en ese entonces, decíamos nosotros en la oficina. Y así se vio y los resultados están ahí. Miles de miembros de bandas criminales entraron por esa frontera, señores. Si vemos las noticias de ese entonces, retroactivamente nos daremos cuenta en la manera que atracaban, robaban en tiendas, en New York, ustedes lo veían, en California, todos esos lugares, ataques a la policía e incluso muertes de personas. Eso era algo alarmante e increíble. Un país de orden como Estados Unidos, de un momento destruirse o empezar a destruirse así. De esa manera. Esto trajo como consecuencia uno de los resultados, por ejemplo, luego ya de la toma de posesión del actual presidente Trump, la aprobación del Congreso de la ley Laken-Riley Act, es decir, la ley de Laken-Riley. Eso fue en enero 22. Y recuerden que el presidente Trump se juramenta el día 20. Esa joven era una muchacha estudiante de 22 años de edad que le dio muerte precisamente a un indocumentado, un inmigrante indocumentado, de los que entraron por esa frontera. Eso fue en Georgia, acá en los Estados Unidos. Ese señor pues fue dejado en libertad después del arresto y ya saben la historia. Era miembro de, dicen los records, del Tren de Aragua, una banda de criminales de un país muy trabajador y de inmigrantes trabajadores como es Venezuela. Pero desde ahí ya empieza este bandido, delincuente, a dañar la reputación de muchas personas de ese país y por vía de consecuencia tendrá sus efectos en otros inmigrantes trabajadores. Ese señor que mató a esta joven, pues fue sentenciado a cadena perpetua, le llaman for life. Pues, continuando con este tema de esta nueva ley, precisamente ayer, el día 29 de enero, se convirtió en ley al ser firmada por el presidente Trump. Esta, obviamente, es una de las promesas, está en línea con las promesas de campaña. Si ustedes ven las órdenes ejecutivas, por ejemplo, acá le puedo mostrar en esa orden ejecutiva, se darán cuenta que menciona el presidente en una de esas órdenes perseguir a los criminales indocumentados, incluso aquellos que faciliten la presencia ilegal de estas personas en los Estados Unidos. De manera que
eso va en consonancia con otras cosas también, con sus asuntos de campaña para poner fin a esas violencias. Eso está en la orden ejecutiva. La ley también que firmó el magistrado, que firmó el presidente Trump, ustedes la pueden ver también acá, que eso fue ayer. Eso fue en el día de ayer. La pueden ver ahí. Entonces, estamos viendo ya algo que ya no es que habían proyectos de leyes o de ley, sino que ya es una ley que está vigente. Y por eso usted ve tantos movimientos de detenciones de muchas personas ya. Ustedes lo ven a través de los Estados Unidos completo. Muchos, y así va a ser en la mayoría de los estados, porque la misma ley prevé la cooperación de los estados que forman parte de la Unión Americana, como lo vamos a dilucidar un poquito más adelante. Señores, les recordamos que el Tribunal del Pueblo es un programa de la firma de abogados Abraham Bassi y Asociados. Teléfono de la oficina 305-960-1165 y de este servidor Martínez 786-286-8758. Siempre recordamos que los asuntos de inmigración son sinónimos de tranquilidad emocional y espiritual de la familia, y por eso siempre decimos que nuestros comentarios y opiniones son informaciones en sentido general y no presentan consejos legales. Para esos fines, le invitamos, si gusta en la oficina, llamarnos al 305-960-1165 para hacer sus citas previas y una de las secretarias le podrá responder. Pues, señores, continuando con esta ley, la primera que firma el presidente Trump, esta ley, continuando con ella, que facilitará, decíamos, las deportaciones masivas. Prestar atención a esto. Entre las cosas que establece esa ley, algunos de los acápites y cosas así, establece que el secretario del Homeland Security tendrá que emitir detenciones contra inmigrantes indocumentados, arrestados o sentenciados por penetrar, es decir, entrar a viviendas, que lo estaban haciendo también, robos en tiendas, ¿verdad? Y cualquier tipo de violación a la ley. Escúchese bien, este es el Homeland Security, que tiene que ver con la seguridad de la nación. Si podemos confirmar esto, si ustedes chequean, por ejemplo, el año pasado, un año y medio atrás, como en New York y otros lugares, ustedes podían ver cómo estos criminales entraban a las tiendas, como en New York a mujeres indefensas, niñas y cosas así, llegaban y le llevaban su cartera y la tiraban incluso al suelo, golpeadas y todas esas cosas. También establece esta ley aprobada ayer por el presidente Trump, de esta joven, le repetimos, que fue asesinada en Georgia, estudiante de enfermería. Esta legislación también prevé y expande una lista de ofensas criminales que incluye intentar agredir a un policía. Esto se puede corroborar con cómo estas bandas de criminales
atacaron la policía, miembros de la policía en New York. Eso lo vimos cantidades de personas, cómo ellos agredían a los oficiales de la policía. Otro asunto que requiere también esta ley es la detención del inmigrante indocumentado. Fijaos bien, escuchen esto, si admite cometer hechos. O sea que aquí no es que le han lanzado cargos. Basta con que él declare y diga, yo lo cometí. Entonces, esto también está contemplado dentro de esa ley. Estamos buscando los acápites más y secciones más interesantes de la ley, ¿ok? No la ley completa. También, y esto es muy interesante, la misma ley establece que los estados, estamos hablando en plural, estados, 50 estados de la nación, podrían demandar al gobierno federal si Immigration and Customs Enforcement no enforza a tiempo, es decir, que no busca la manera de hacer su trabajo, cumpliendo con lo que establece la misma ley que le estamos describiendo. También continuamos con lo que establece la ley en lo más interesante para este programa que entendemos nosotros. Hay otros que pueden entender mil cosas también que decir. Entonces, dice la misma ley que no importa el partido, muy interesante esto, que esté en el poder, es decir, que puede ser demócrata como puede ser republicano. El Poder Ejecutivo podrá dictar póliza de inmigración. Esto lo que hace es flexibilizar, hacerlo de una manera más eficiente, valga la redundancia, para tomar estos tipos de medida. Les recordamos buscar siempre que decimos asesorías, ¿ok? Busquen consultas con la firma, los abogados que ustedes consideren competentes para esos fines. Incluso voy a agregar un poquitito más aquí en esto. Fijaos, en los medios de comunicación, hoy en día en este YouTube, cosas así, usted sabe que hay personas que hacen contenido, se llama contenido, y es entretener también. Fijaos, la gran mayoría de estas personas no tienen una formación de ley, no tienen experiencia en el ámbito mayormente de las leyes de inmigración. Entonces yo creo que con justeza dicen entretener y hacer contenidos. Eso es entretener personas. Obviamente que un gran segmento de esa persona que lo están viendo, muchos no están bien de la cabeza y hay mucha ignorancia. La ignorancia no es que sean brutos, sino que desconocen también. Entonces toman ventaja de eso y es una manera de persuadir, y muchas personas por eso se han acercado a la oficina haciéndonos preguntas, buscando consultas con cosas que en verdad no tienen asidero legal. Pues continuando con el tema de esta ley que facilitará las deportaciones masivas, recuerden que lo que busca la ley es detener a la persona, arrestar a la persona y enviarla, por ejemplo, a una cárcel federal. En este caso, ya al final sería ya la cárcel de inmigración, donde ahí se le complican las cosas. Primera fase son los estados, que van trabajando ya a manera estatal. Luego viene la complicación porque ya luego llega a lo federal. En sentido general, señores, ya esta es una ley, ya está convertida en ley, el Lack and Relic Act. Es decir, que cualquier persona arrestada por robo, por ejemplo, hasta de menor cuantía, puede ser de shoplifting, que en la tienda robando artículos, tendrá que estar bajo custodia de Immigration and Customs Enforcement. Y escuchen esto, aún lo dejara, por ejemplo,
el juez penal libre bajo fianza. Esa siempre ha sido la costumbre. Usted es culpable, ya cuando se encuentre que en verdad usted es culpable, ya se juzga. Mientras tanto usted es inocente, por eso se le daba fianza. Aún se le dé la fianza, usted va a mantenerse en custodia. Ya ahí dependerá también, señores, de su defensor. Ahí viene la experiencia y lo que se puede hacer. Muy interesante, si la persona tampoco tiene dinero, pues no hay defensa. El gobierno entonces se sale con la de él y va a ganar. La persona también, muy importante también recordarle, mencionarle, informarle, podría estar encerrada en esas cárceles federales de inmigración por largo tiempo. Ya de hecho, ya ustedes se podrán enterar, me parece que es una estrategia del presidente, las instrucciones para que lo trasladen a Guantánamo Bay. O sea, es una manera de... Ahí se complican más los asuntos, señores. Señores, antes de finalizar, fijaos bien, recuerden que este es un programa de la firma de abogados Abraham Bassi y Asociados, oficina de abogados litigantes, una oficina que tiene décadas de fundada. Este programa se refiere a los asuntos inmigratorios, pero en la oficina hay todas clases de representantes que pueden ser en las áreas criminal, penal, civiles, demandas civiles y así sucesivamente. Son diferentes especialidades, cada uno en su área. Ustedes también, antes de finalizar este programa, señores, habrán escuchado que fruto de estas bandas criminales y de esta ley también, se terminó la extensión del TPS para los venezolanos. No es el programa en sí completo, es la extensión. Fijaos bien, para que no se vayan tampoco a confundir. Pero, lastimosamente, señores, como decíamos al principio, una manzana podrida daña miles. Y este delincuente de esta banda de delincuentes que le llaman Tren de Aragua arruinó quizás el futuro de muchas familias y personas trabajadoras que tenían esa protección del TPS de Venezuela. Nuestras recomendaciones, como siempre, no nos gusta decirle algo y luego dejarlo en un vacío. Nuestras recomendaciones para muchos de los oyentes: siempre buscar asesorías, consultar, ver opciones. Recuerden que la teoría es muy buena. En teoría muchísimos son buenos. El problema es la práctica. ¿Cómo tú vas a manejar tal cosa? ¿Cómo lo vas a evaluar los casos? Y tu opinión legal. O sea, te tienes que basar en eso. Y para basarte en eso, tiene que haber mucha experiencia para poder ayudar. No se puede dar lo que no tenemos. ¿Ok? Bueno, señores, me llevo mi presencia y les regalo mi ausencia. Bendiciones para todos ustedes.